¿Qué es la laringe? En nuestra última clase hablamos de la faringe. Recuerden que la faringe tenía tres porciones ahí: nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. Hoy vamos a hablar de esta pequeña estructura aquí, que como pueden observar, ahorita ¿qué você não está usando? Vamos ver se Daqui a pouco, Não, eu tava tentando circular o negócio da estrutura, não deu certo, não. Peraí, da próxima vez eu vou só apontar. Peraí, aí. Ah, tem que apertar. É. Vou aprender a usar com o senhor hoje. Não deu certo não, o negócio ficar. ¿Es fácil ahí? Não está, não consegui pegar. Não consegui. Entonces, É hoy presente. vamos a hablar, tem que comprar un para mí también. Um Vamos site a hoje. hablar de esta pequeña porción aquí de la región del cuello llamada laringe. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que la laringe también es un órgano, ¿sí? Porque dentro de ella vamos a ver que está formado tanto por tejido cartilaginoso, que son estos cartílagos que ven aquí de color amarillo, y también tiene tejido principalmente muscular. ¿Sí? Vamos a ver que este órgano tiene como función principal la fonación, pero también al ser un tubo, ella también forma parte de la respiración. ¿Por qué? Porque de la faringe, a través de la nariz o la boca, puede ingresar el aire, pasa por la faringe, y de la faringe pasa a la laringe, de la laringe pasa a la tráquea, y de la tráquea se dirige hacia los bronquios y de los bronquios hacia los pulmones. Entonces también tiene la función respiratoria, tanto para la entrada como la salida de aire, ¿sí? Al igual que la faringe, ella es un órgano impar, porque hay solamente uno, es mediano, ¿por qué? Porque está en la línea media, simétrico, porque si yo corto aquí exactamente en el medio, tanto el lado derecho como izquierdo van a ser iguales. Ella es completamente superficial, ¿por qué? Porque tanto este cartílago de aquí como esta parte de aquí, ellos son tan superficiales que inclusive en el hombre principalmente este cartílago de aquí, ella sobresale bastante. Ese cartílago vamos a ver que se llama tiroides. Entonces si usted ve aquí específicamente detrás de la piel, prácticamente ya está el cartílago. Entonces es un órgano completamente superficial. Nos dice también que está ubicado en la parte media y anterior del cuello, formando ahí por cartílagos que están unidos entre sí. Tanto es así que vamos a ver que entre dos cartílagos existen articulaciones sinoviales. Vamos a ver ahora. Nos dice que está ubicado delante de la faringe, por encima de la tráquea y por debajo del hueso hioides y la laringe. ¿Sí? Vamos a ver que corresponde más o menos a nivel aproximadamente de la vértebra cervical 3, que sería más o menos por aquí, y termina aproximadamente a nivel de la cervical número 6. Sus dimensiones son más o menos 4,5 de longitud, más o menos 4 centímetros de anchura, y de espesor tendrá aproximadamente 3,5 centímetros. Algunos libros inclusive dicen 4, 4, 4. ¿Por qué? Porque 4 de longitud, 4 de anchura y 4 de espesor. Entonces tampoco está mal. Pero se van a dar cuenta que es un órgano más o menos con un formato cúbico. ¿Sí? Hablando un poquito de la parte de los cartílagos, vamos a ver que la laringe presenta dos tipos de cartílagos: aquellos que son principales y aquellos que son accesorios. ¿Sí? Las principales les puse aquí, van a ver que son 5 en total. Son 5 en total. ¿Por qué? Porque hay un cartílago llamado tiroides. Esta es una vista posterior, esta es una vista anterior. Entonces este cartílago que ven aquí hacia atrás y este que ven aquí hacia adelante viene a ser el cartílago tiroides. Este cartílago llamado epiglotis o epiglotis es este cartílago que ven que tiene un formato más o menos como si fuese una jaqueta litenis. Luego tenemos el cricoides, que este cartílago mirando desde una vista posterior tiene este formato, y mirándolo de frente tiene este formato de aquí. Está debajo de la tiroides, ¿sí? Cartílago cricoides. Y luego tenemos los dos cartílagos aritenoides, que son estos cartílagos de aquí, que se asemejan más o menos a lo que sería una orella, ¿sí? ¿Y por qué dice dos? Porque son dos, uno es derecho, otro es izquierdo. Entonces si contamos tiroides 1, cricoides 2, epiglotis 3 y 2 aritenoides, nos da un total de 5
cartílagos principales, ¿sí? Y luego los accesorios, que son aproximadamente entre 6 y 8. Estos cartílagos vamos a ver que van a ser dependiendo del formato que tienen. Por ejemplo, existen cartílagos llamados corniculados, que son pequeños cartílagos que se asemejan a lo que sería un cuerno, ¿sí? Por eso le llaman cartílagos corniculados. Están los cartílagos uniformes, que son pequeños cartílagos que vamos a encontrar en esta región de aquí. Uniformes son cartílagos que se asemejan a un pequeño cuadrado, ¿sí? Tenemos cartílagos sesamoideos, que son pequeños cartílagos también que tienen un formato completamente circular. Y por último tenemos los interaretinoideos, que son estos cartílagos que ven aquí en el centro, en medio de los aritenoides, que nos dicen que estos cartílagos que ven aquí puede inclusive que sea inconstante, puede que aparezca y puede que no. Entonces estos van a ser los cartílagos que pertenecen a la región de la laringe. Le dije también que en la laringe había dos tipos de articulaciones, dos articulaciones de tipo sinovial, o sea, tienen cápsula sinovial. La primera es la articulación cricotiroidea, la articulación que se va entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Entonces, esta articulación que está aquí es la articulación cricotiroidea y lo clasifica como una diartrosis artrodía o plana. Y la otra articulación es la articulación cricoaretinoidea, la articulación entre el cartílago cricoides y el cartílago aritenoides. Entonces aquí vamos a tener la articulación cricoaretinoideo, que lo clasifican como una diartrosis condilar o, en este caso, elipsoidea, también en algunos libros. Una borboleta, ¿eh? Ajá. Ahí. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones a nivel de la laringe? Dos. Cricotiroideo, que es una diartrosis plana, y cricoaretinoideo, que es una diartrosis condilar. ¿Ok? Y también vamos a ver que la laringe presenta músculos. Esos músculos, los principales, son llamados de intrínsecos, y vamos a ver que son estos músculos de aquí. El cricotiroideo es más o menos similar a lo que sucede con los huesos hioides, los supraioideos y los infra, ¿recuerdan? Por ejemplo, el que va al esternón, al hioide, se llama esternocleidoideo. Esto es más o menos lo mismo. El músculo que va del cartílago cricoides al cartílago tiroides, músculo cricotiroideo. El músculo que va del cartílago cricoides al aritenoides, cricoaretinoideo. Y son dos, ¿sí? Uno que está hacia la parte posterior y uno que está hacia la parte lateral. Luego tenemos el aretinoepiglótico, que va del cartílago aritenoides a la epiglotis. Tenemos el aretinoideo, que va de un aritenoides a otro. Son dos también, unas que sus fibras van de forma oblicua, otras que van de forma transversa. Y luego tenemos el tiroaretinoideo, que van a ser parte de las cuerdas vocales, ¿sí? Aquí les puse que todos los músculos intrínsecos, podemos decir todos, inervados por el nervio laríngeo recurrente inferior, y el cricotiroideo inervado por el nervio laríngeo superior. Esos son nervios específicos. ¿De dónde viene el laríngeo recurrente inferior? Proviene de un nervio llamado nervio laríngeo recurrente. ¿De dónde viene el nervio laríngeo superior? Viene también del nervio laríngeo recurrente. ¿De dónde viene el nervio laríngeo recurrente? Del nervio vago. ¿Okay? Entonces podemos decir que todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio laríngeo recurrente. Y somos más específicos. El único que está inervado por el laríngeo superior es el cricotiroideo, pero los restantes inervados por el recurrente inferior. ¿Okay? Entonces aquí vienen a ser los músculos vocales. Nos dice que se ubican profundamente al músculo tiroaretinoideo, dándole su forma y su relieve de lo que sería una pliegue vocal. Estamos viendo aquí la laringe desde una vista superior, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve el cartílago tiroides, es este de aquí. Este sería la epiglotis, y estos dos que ven hacia los lados son los aretinoides, los cartílagos aretinoideos.
Entonces, este músculo que ven del cartílago tiroides al aritenoides es el músculo tiroaretinoideo. Y justamente pegada y más profundamente se ve a lo que sería la cuerda vocal, ¿sí? Y vamos a ver que aquí, entre el derecho y el izquierdo, forman un espacio, una hendidura llamada hendidura glótica. Y nos dice que justamente aquí es donde la laringe se vuelve un poquito más estrecha. Y luego vamos a ver que estos músculos que están hacia atrás y los que están hacia los lados laterales son las que se van a encargar de mover al cartílago aritenoides. ¿Para qué? Para que cuando ella se abra, este espacio se abre, cuando se abre este espacio, entonces la voz queda un poquito más gruesa. Entonces la voz queda más aguda. Aquellos que 1,1. Y lo contrario, ¿no? Cuando este espacio queda más fino, o sea, es más estrecho, entonces la voz queda un poquito más aguda, ¿sí? No necesariamente agudo y, o sea, voz gruesa y voz fina se da específicamente ahí. No, ahí lo que sucede en realidad es que las cuerdas vocales se quedan tensas. Nunca de ustedes ya nunca quisieron pegar así un clásico y asoprar así. Sí. Ya, ¿cómo da? Más o menos esto. Entonces, si usted deja flojo aquí, o sea, sopra, no va a acontecer nada. Pero si usted tensa esto de aquí, por ahí pasa el aire, entonces eso es más o menos lo que sucede a ese nivel. Entonces, estos músculos que vamos a ver aquí mejor se va a ver, ¿sí? Como por ejemplo aquí, el músculo llamado músculo cricoaretinoideo lateral es la encargada de mantener lo que sería la cuerda vocal tensa, ¿sí? Entonces este músculo de aquí llamado cricoaretinoideo lateral. Ahora, estos músculos que son aquí, este llamado aretinoideo posterior y los aritenoideos son los músculos encargados de abrir lo que sería la hendidura glótica, ¿sí? Entonces, gracias al músculo cricoaretinoideo lateral, entonces las cuerdas vocales tienen la capacidad de tensarse y cuando el aire pasa por ahí, las cuerdas vocales y los músculos vocales se mueven y formando entonces lo que son las ondas, lo que sería después la voz, ¿sí? Pero específicamente vamos a ver que si cortamos la laringe desde un punto de vista, este es un corte coronal, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí una vista posterior, entonces vamos a ver que ella presenta tres niveles. La parte de arriba, la parte media y la parte inferior. La superior se le conoce como vestíbulo laringio, la media se le conoce como laringio o glotis y la inferior se le conoce como cavidad infraglótica o subglótica, ¿sí? Entonces, la parte de arriba, la parte media y la parte inferior. Si nosotros miramos principalmente en la parte media, nosotros vamos a ver lo que son los pliegues bucales o pliegues vestibulares, en donde vamos a encontrar el pliegue bucal superior o también conocido como cuerdas vocales falsas. Hacia la parte de abajo vamos a encontrar el pliegue vocal propiamente dicho, o también se le conoce como cuerdas vocales inferiores, o también más conocido como cuerdas vocales verdaderas. Entonces, estas van a ser específicamente las que van a vibrar y van a enviar el sonido para arriba. Y si se dan cuenta, entre el pliegue vocal o verdaderas o pliegue vestibulares superiores o falsas, se forma aquí un espacio, ¿saben? Este espacio se le conoce como ventrículo laringio o ventrículo de Morgani. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Este es el espacio específico en donde usted puede aumentar o disminuir el espacio que hay aquí. Aquí es específicamente en donde si usted aumenta, la voz sale más gruesa. Si usted deja más fina, más pequeña, Por ahí favor. la voz sale mucho más fina, como un Mickey Mouse. ¡Ah! Entonces, de esta manera,
es el espacio llamado ventrículo. ¿Ya vieron, ya escucharon aquellos artistas que tienen un muñequito aquí a tu lado? Sí. ¿Cómo se llama esto? Entonces, Os dois. Então, agora chama o boneco. Ventríloco. Aí faz a voz, né, Grilo? Faz a voz, bonequinho. Ventríloco. ventrílogo. Entonces, de ahí viene el nombre de tu cara, ventrílogo. ¿Por qué? Porque un cara coloca aquí un micrófono y ven perto aquí de este espacio, porque aquí es donde el aire pasa, aquí las cuerdas vocales vibran y por aquí es donde se va a producir entonces específicamente los sonidos agudos y graves, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese ventrílogo? Coloca un micrófono y aquí ven perto de ese. Entonces, como las cuerdas vocales vibran a ese nivel, entonces el ISO abre un poquito la boca para que salga el aire. Entonces, a través específicamente de lo que sería el micrófono bien perto de aquí, entonces cuando sale la voz, entonces lo que sería un micrófono que está perto de ahí, entonces sale la voz. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se hace la traqueotomía, ¿sabes? Aquel procedimiento aquí, ese si vos se abre ahí ya pica para siempre, es difícil que la tráquea se vuelva a fechar. Entonces, cuando hay esa abertura aquí, ¿qué es lo que pasa? El aire cuando va a pasar por ahí sale para afuera y en vez de subir para encima para hacer la voz, entonces generalmente estos pacientes pierden la voz. Entonces, ¿qué hacen ellos? Simplemente agarran, estampan aquí, ¿cierto? Y a partir de ahí, al tampar un buraco, el aire puede pasar normalmente. Entonces, son pacientes que están y coloca aquí y comienzan a hablar. Son engrasados. Inclusive existen hoy en día unos aparatitos así que lo que hacen es hacer vibrar las cuerdas vocales y el paciente solamente expulsa el aire. Entonces, cuando expulsa el aire, esa maquinita hace vibrar las cuerdas vocales y ahí produce el sonido. Bastante interesante después de eso para hacer una investigación. Y luego tenemos la glotis. La glotis viene a ser específicamente el espacio aquí entre lo que son los pliegues vocales. Esto recuerden que es un corte coronal, pero miren lo que sería un corte sagital medio. Entonces la parte de arriba, la parte del medio y la parte inferior. La parte de arriba, ¿ven? Esta parte de aquí es específicamente el pliegue vestibular, donde están las cuerdas vocales falsas. El pliegue aquí inferior, que viene a ser el pliegue vocal, específicamente donde están las cuerdas vocales verdaderas. Y ven aquí este espacio. Este espacio es justamente el ventrículo laríngeo, en donde le dije que ese espacio se puede aumentar o se puede disminuir, dependiendo de cómo usted quiera hacer la voz, engrosar la voz o dejarla así, ¿sí? Otra cosa, la vascularización de la laringe simple. ¿Quién vasculariza la laringe? Las arterias laringeas. ¿Cuántas arterias laringeas hay? Son 3. Laringea superior, la que viene de arriba, laringea externa, la que va a dirigirse hacia la parte externa, y la inferior, que viene de la parte inferior. La laringea superior y externa son ramas colaterales que vienen de la tiroidea superior. Y ustedes ya saben que la arteria tiroidea superior viene de la carótida externa. Y la laringea inferior, que es esta de aquí, la laringea inferior, ¿viene de dónde? De la arteria tiroidea inferior. Y ustedes ya saben que la arteria tiroidea inferior proviene de dónde? De un tronco llamado tronco tirocervical, y el tronco tirocervical viene de la arteria subclavia. Como dice aquí, las venas siguen el trayectorio inverso de las arterias. ¿Qué significa? Que en vez de arteria usted va a colocar vena laringea superior y vena laringea externa, que drenan hacia la vena tiroidea superior, que ustedes ya saben que la vena tiroidea superior va al tronco tirolingofaringofacial y el tirolingofacial va a la vena yugular interna. Y saben aquí que la vena laringea inferior va a la tiroidea inferior, y saben que la tiroidea inferior va directo al tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? La inervación, como les dije,
La inervación proviene del nervio laringio superior y el laringio recurrente. Las dos son ramas directas del nervio vago. Entonces aquí les puse así un resumen de todos aquellos músculos: cricotiroideo, cricoaretinoideo, el aretinoideo, lo que es el tiroaretinoideo, todos esos músculos, excepto el cricotiroideo. Miren aquí, todos los músculos de la laringe que citamos anteriormente, en particular de los pliegues vocales, están inervados por el nervio laringio recurrente, excepto el músculo cricotiroideo, que está inervado por el laringio superior. Entonces, aquí hubo un caso clínico. Miren, este es el laringio superior y este es el laringio recurrente, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes mal recuerdan, cuando hablamos de la glándula tiroides, que se ubica aquí, hay una cirugía que se hizo a una paciente, y fue un caso clínico que cayó en el reválida, una paciente que se hizo una tiroidectomía. Se retiró la glándula tiroides. ¿Por qué? Por algún motivo. Tenía tal vez un cáncer, un bocio, lo que sea. Se retiró. Pero postquirúrgico, la paciente presentaba alteraciones vocales, ¿sí? Lo que era una alteración vocal, una alteración de la voz. Decía que la paciente tenía una voz ronca. Que les hablan así. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que después de una cirugía, como el nervio laringio recurrente está muy perto de la glándula tiroides, probablemente al disecar la glándula, el cirujano cortó o lesionó el nervio laringio recurrente. Y al lesionar el nervio laringio recurrente, el nervio laringio es un nervio motor, se va a los músculos. Entonces, el músculo llamado aretinoideo posterior ya no se mueve, ya no se contrae, y al no contraerse, las cuerdas vocales no quedan tensas. Y al no quedarse tensa, el aire cuando pasa por ahí no vibra las cuerdas y no hace un buen movimiento para realizar la fonación. Entonces, en ese caso, era para colocar en el examen de reválida la ronquera, era justamente por la lesión postquirúrgica de lo que sería, o sea, en la cirugía de la lesión del nervio laringio recurrente. ¿Okay? Entonces, no se van a zafar nunca, por lo menos en fase válida, siempre van a haber preguntas anatómicas en el examen. ¿Okay? Otro era sobre el testículo, a última prova escrito algunas fases ahí los testículos. En aquella época, hace un año atrás, creo que preguntaron, la parte discursiva, preguntaron sobre este caso clínico del nervio laringio recurrente, postquirúrgico, etc. Entonces tienen que saber y tienen que conocer. Perfecto. Entonces eso fue la clase de hoy sobre la laringe. En la próxima